Dios te bendiga a ti y a tu familia, a todos los tuyos. Esta es la tercera vez que tomamos la serie titulada Dios como Padre. Hemos visto anteriormente Dios, el Padre que enseña, luego el Padre que disciplina. Y hoy el tema es muy agradable, el Padre que provee y sustenta. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de esto en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 24 hasta el versículo 31. Les leo la palabra del Señor. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesucristo está aconsejándonos a que llevemos la vida de la mejor manera, especialmente una vida sin cargas excesivas o innecesarias, sin afanes inútiles, improvechosos. Y nos presenta Cristo a Dios como el Padre que provee y sustenta a sus criaturas. De hecho, comienza diciendo, consideren los cuervos, son aves. Y también luego en el versículo 27 dice, considerar los lirios. Los lirios son una especie de flores muy hermosas. Y hablando de los cuervos, o sea, de las aves, Cristo Jesús dice, reflexionen, mediten, piensen, que ellos, dice, hablando de las aves, no siembran, ni cosechan, ni tienen graneros, ni tienen bodegas, dice Cristo, hablando de despensa. Y Dios los alimenta. Nuestro Señor Jesucristo nos proyecta algo que era parte de su costumbre. Digo, era hablando de ese hombre, Dios que se hizo carne. Se dedicaba a Él a observar la creación del Padre. Nuestro Señor Jesús disfrutaba gozarse viendo lo que su Padre, nuestro Padre Celestial, ha hecho en el universo, en la vida. Eso lo vemos en los evangelios. Pues de esas experiencias suyas, Él sacaba conclusiones y las comparte con nosotros. Cuando Él dice, vean las aves de los cielos, que no siembran, ni cosechan, ni tienen bodegas, pero aún así dice, el Padre las alimenta. Aquí Cristo nos está enseñando este principio, que Dios es un Padre responsable de sus criaturas, de lo que Él ha hecho, de sus hijos. Y luego vuelve Cristo a llevarnos a observar el campo, el bosque, en este caso las flores. Y dice, miren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y Jesús nos lleva a la referencia de Salomón, considerándolo como el hombre más rico de la historia bíblica. Y afirma Cristo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de los lirios, una de las flores. Y es que cuando uno observa, por ejemplo, las aves, la diversidad de colores tan hermosos que tienen, y luego las flores. Bien ha dicho algo, el Creador sabe pintar. Porque no solo hablamos de lo superficial, sino de lo esencial de la vida de los seres vivos, como es el alimento. Por eso Jesús, antes del versículo 24, especialmente el versículo 23, dice Cristo, la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es que Cristo lo que está haciendo es corrigiendo errores que cometemos los seres humanos. Por ejemplo, le damos más valor o más importancia a lo externo que a lo interno. Nos preocupamos más de la ropa que del corazón. Nos preocupamos más de lo que vamos a comer naturalmente y de lo que vamos a beber que de nuestro estado emocional, de nuestro estado interior.
Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Aclaramos desde ya que Cristo no está diciendo que no trabajemos para nada. No la tomemos de manera equivocada la enseñanza de Cristo. Él lo que nos está diciendo es que tengamos en orden nuestra vida, llevemos el pensamiento y nuestras acciones de manera prioritaria. Y nos encontramos con una observación muy importante que Cristo dice en el versículo 24, dice, Dios alimenta a los cuervos, a las aves, porque de manera lógica es así también. ¿Quién es el que hace que la hierba se levante y crezca para que los animales, las aves, luego se alimenten de ella? Es Dios. Alguien diría, un biólogo o cualquier otro científico que se ocupa de lo que es la naturaleza, diría que eso es resultado de algunos procesos también de la naturaleza. Pero antes de ello está el Creador. Y Jesús también habla de la hierba del campo y dice el versículo 28, y si así viste Dios la hierba, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. El asunto es que Cristo, a quien le atribuye que la hierba crece y de una manera tan especial, maravillosa como las flores, es a Dios el Padre. Y agrega Jesús, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Este detalle de la parte final del versículo 28 lo dejaremos justamente para el final de esta palabra. Entonces, Cristo nos está presentando al Padre como ese Padre responsable, como el Padre fiel, que está constantemente pendiente de sus criaturas y nos sustenta, nos provee. En el versículo 30 Jesús agrega, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y no solo lo sabe, sino que hace lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, que se los leo a continuación, porque tiene una relación estricta con esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí, así como nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 12, versículo 30, que el Padre sabe que tenemos necesidad de todas las cosas, Él no solo tiene ese conocimiento, sino que Él dice, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 17, que nos da todas las cosas y no solo nos da un poco, dice que nos da en abundancia para que las disfrutemos. Alguien diría, pero bien, entonces, ¿por qué yo paso limitado, limitada? ¿Por qué tanta gente en necesidad? Es que hay gente que cree que Dios nos va a meter por la boca las cosas o que a la fuerza Dios nos va a dar todo. No, esa es una ignorancia. Aquí la palabra afirma categóricamente que Dios nos da todas las cosas y en abundancia para que las disfrutemos. Muchas veces carecemos por culpa nuestra. Hay gente que no comprende la cadena de existencia que trae mucha gente. Por ejemplo, hay gente que sufre no porque Dios sea injusto o no porque Dios no se dé cuenta, sino porque son consecuencias de actos de las mismas personas. Debemos saber que incluso nosotros somos producto de las acciones, de las decisiones que nuestros padres o antepasados tomaron. Que por supuesto, cuando nosotros llegamos ya a ser grandes, ya no somos responsables de aquellas acciones, sino de las nuestras propias. Y que toda acción tiene su consecuencia. Pero aquí el punto es que Cristo dice que nosotros no debemos vivir en una vida de tanto afán al extremo que nos desvía del propósito de la vida misma y que también nos causa malestar o perjuicio en vez de beneficio. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Les decía, Jesús no es que está diciendo, dejen de trabajar, que Dios les va a dar el alimento así por así. No, Jesús se refiere a eso, que tengamos esa confianza, esa seguridad de que Dios también es fiel y Él provee y sustenta a sus hijos. Y concluimos tomando 3 principios de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús nos presenta al Padre que nos provee y nos sustenta. ¿Y qué nos provee Dios el Padre? Lo esencial y todo. Lo esencial es la vida.
Lo más importante que tenemos, como dice el versículo 23, Cristo en Lucas 12, no es la ropa, no es lo material, es la vida misma. Porque con ella y gracias a ella es que podemos existir para hacer lo que nos corresponde cotidianamente, para ir al trabajo, para cosechar lo que estamos sembrando o hemos hecho. Luego Dios nos provee la salud. Dios también nos provee el alimento de cada día. Dios nos da las fuerzas para poder hacer lo que cada vez nos corresponde hacer. En segundo lugar, Cristo nos ha enseñado que para Él, para el Padre, valemos, dice Cristo, mucho más que las aves, mucho más que las flores. Nos recordamos que la palabra nos califica como la corona de la creación a los seres humanos. De tal manera que en Génesis 1:27 dice que Dios nos hizo y en el 28 ordenó que nosotros sojuzguemos, gobernemos sobre el resto de la creación. Y el tercer principio que encontramos de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que a la provisión del Padre accesamos por medio de la fe, como en el versículo 28 Jesús lo dice. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Jesús lo que está diciendo es que muchas veces el afán desmedido, la preocupación excesiva, esa vida de tanta inquietud, dice Jesús, de tanto ajetreo, de faenas desmedidas, es evidencia de falta de fe. Y también Jesús nos está afirmando que esto de comprender que tenemos un Padre fiel, un Padre bueno, que se encarga de proveernos y de sustentarnos, solo se entiende por fe. Es necesario comprender y diferenciar lo que es la fe y la razón. Por ejemplo, es razonable que vayamos al supermercado, a la tienda, a donde sea, a adquirir algo. Pero no solo vamos y lo tomamos y salimos. Tenemos que pagar, porque la lógica, la razón nos lo dice. Pero la fe es diferente a la razón. En ámbitos de la fe no necesitamos el dinero. No pagamos con dinero lo que Dios nos da. Lo accesamos o lo tomamos por fe. Así es de que hijos e hijas de Dios tenemos un Padre perfectamente responsable, un Padre que provee y sustenta a sus criaturas. Por lo tanto, hay que tomarle la palabra a Cristo Jesús, quien nos enseña al Padre. Gracias Dios Padre por enseñarnos hoy, y no solo enseñarnos, demostrarnos con la vida que ahora mismo tenemos, con la respiración que ahora mismo disfrutamos, que tú eres el Padre que nos provee y nos sustenta cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parousia Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parousia Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parousia Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras. ¿Deseas buscar a Dios y recibir atención para tu crecimiento espiritual? Contáctanos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp 504 9600 6293. Con gusto, atendemos tu mensaje de texto, de voz o llamada.